Buenos días, compañeros, buenas tardes, buenas noches a los amigos que nos siguen en nuestras redes sociales, Fenatraores, CAS y Güey. Hoy tenemos al líder de líder, al máximo líder de la Confederación Autónoma Sindical Clasista CAS a nivel nacional, un líder mundial. Mi líder, el líder de mi líder, Manolo Ramírez Pupilo, al señor Gabriel de Río Doñez, el máximo líder de la Federación CAS a nivel nacional. ¿Cómo se siente, mi líder? Muy bien, gracias. Aquí en Higüey, con mucho gusto, en esta gran federación CAS de Higüey y en esta institución extraordinaria. Muy bien, con mucho gusto. Nos sentimos muy orgullosos de tenerlo por aquí de visita. Nos acompaña el compañero presidente del sindicato de los hoteles Excellent, el compañero Daniel Martínez. Y le queremos hacer un par de preguntitas rápido, sabemos que su tiempo es corto. Sus órdenes. Es un privilegio tener a el líder de los líderes. Líder, quiero preguntarle, ¿cómo inicia el sindicalismo? ¿En qué tiempo? Porque nosotros que estamos empezando la nueva, podemos decir la nueva generación, que hemos sido motivados, influenciados por ustedes, que son los pioneros. Me gustaría conocer un poquito cómo empieza nuestro líder principal en el sindicalismo. Bueno, muy bien, muchas gracias por la invitación. Aquí estamos. Yo inicio aquí a partir de una iniciativa. Mi intención era ser sacerdote obrero. No pude continuar siendo en el seminario y decidí entonces dedicarme a lo que yo entendía importante, influenciado fundamentalmente por mi madre, que era una trabajadora textil, y entonces comencé a organizar, a trabajar juntos inmediatamente después de la caída de Trujillo, con lo que fuimos primeramente FOUCSA, que fue el Frente Obrero Unido, para ser sindicatos autónomos. Iniciamos ese proceso. Finalmente vimos que FOUCSA no iba a continuar por distintos factores, y entonces decidimos ya el 28 de enero, precisamente ahora cumplimos 64 años en estas luchas, organizar una organización fundamentada en principios y valores del humanismo cristiano. Entonces decidimos, con el compañero Emilio Máspero y otros compañeros, organizar una confederación autónoma que no dependiera de partido, de gobierno, de empresarios, sino una confederación de los trabajadores, organizada por los trabajadores, y decidimos entonces formar la CAS, la Confederación Autónoma Sindical Clasista, ya a partir del 28 de enero de 1962, en una pequeña población como Villa Duarte, iniciamos nuestra organización. O sea que ya vamos a tener ahora, el 28 de enero, 64 años en esta tarea sindical. Mi líder, y una pregunta, en esos 64 años que tiene la Confederación, ¿cuántos años lleva usted al mando de esa confederación y cuáles han sido sus aportes al sindicalismo, no solamente a nivel nacional, sino internacional? Bueno, yo tuve dos periodos. Podríamos decir que comencé como secretario de organización en el 62, en el Congreso ya del 62, celebramos ya el primer Congreso en octubre, y entonces ahí ya quedé como secretario de Educación. Secretario de Educación ya estamos hablando en el 62 hasta el año 72. 72 fui secretario general adjunto, del 72-74, 74-76 secretario general, 76-78 me reeligen, luego ya volví de nuevo porque pasé 3 años en Curazao formando a los trabajadores del Caribe, en el Infoscar, en el Instituto de Formación Social del Caribe, que se dedicaba fundamentalmente, en el caso mío, como director al sector francés y al sector español. Entonces me dediqué a Puerto Rico, República Dominicana, Haití, Martinica, Guadalupe, esas zonas francesas, además de Curazao, Aruba y Bonaire, que eran parte de mi trabajo. Entonces ya regreso al 83, fui ya reelecto o electo de nuevo secretario general de nuestra confederación, y a partir del 83, 1983 a la fecha, he sido reelecto como presidente de nuestra confederación, que viene siendo el mismo secretario general, y continúo desde esa época
como presidente de nuestra confederación. Así que estamos hablando desde el 83 hacia acá, continuamente me he mantenido en este proceso. Y todo en esta lucha durante estos tiempos hemos estado en los pactos colectivos, en la discusión del Código de Trabajo, en los aportes para la defensa de la libertad sindical, los derechos fundamentales de la democracia, de la libertad, de la justicia social. Hemos estado en un trabajo permanente para hacer posible este trabajo. Por supuesto que antes de esto nosotros como confederación llegamos a formar lo que nos consideramos un aspecto muy fundamental, que es la creación de Infotec. Nosotros fuimos los creadores de Infotec como confederación y eso es un logro importante porque ha sido el punto de partida para el desarrollo del país, el punto de partida para que nuestros trabajadores puedan tener trabajos dignos, y en ese sentido nos sentimos orgullosos del trabajo que viene realizando Infotec, porque nosotros como confederación, y recuerdo que en mi oficina con el compañero Henry Molina, Quirico Pérez, entre otros, formamos el esqueleto de Infotec para llevarlo al Congreso Nacional. Y Henry Molina ya como diputado sometió el proyecto de Infotec, que ha sido la obra más importante para nuestra confederación, amén de crear otras estructuras como AMUSOL, que es la mutual que hace posible que los trabajadores de economía informal ingresen al régimen contributivo de la seguridad social, crear otras estructuras importantes, USEJUR y el INFAS como centro de formación, que desde el año 1962 viene trabajando, formando, capacitando. Es decir, que mi labor ha sido formar, capacitar, orientar y hacer posible que los trabajadores puedan mejorar sus condiciones de vida y de trabajo. Y por eso nos sentimos orgullosos de ser parte de la fundación de esta organización y al mismo tiempo de haber aportado para que el país, no solamente los trabajadores, el país en sentido general, pueda caminar en la democracia, en la libertad y en búsqueda continuamente de la justicia social. Ha sido un trabajo arduo, líder, de todo ese tiempo. Indudablemente, han sido incansable años de lucha, los 3 años que pasé fuera, pero indudablemente han sido años difíciles, con muchas situaciones difíciles, pero gracias a Dios hemos sobrepasado y hoy estamos viviendo un proceso en nuestro país de libertad, de democracia, y en búsqueda continua, como les digo siempre, de la justicia social para hacer posible que los trabajadores puedan mejorar sus condiciones de vida y que el país pueda seguir caminando en este proceso de la democracia, porque la democracia es cuando decimos queremos más democracia, solamente la democracia se hace con más democracia. Así es. Que en ese proceso estamos. Líder, ¿qué experiencia, o sea, el cambio que ha experimentado el sindicalismo desde aquellos tiempos de sus inicios a la fecha? Bueno, aquellos tiempos los problemas fundamentales era el proceso, terminar el proceso de la dictadura de Trujillo para entrar en el proceso de la democracia. Eso fue un cambio brusco, porque los trabajadores no conocían la libertad sindical y entonces era un proceso muy dinámico de organización, de protesta, de huelga. Y entonces en ese sentido fue momentos con muchas dificultades y problemas, porque el sector empleador se veía impactado porque los trabajadores se organizaban libremente y los trabajadores se veían también animados para continuar ese proceso de lucha. Que valió la pena hacer ese. Realmente fue un proceso sumamente interesante. En ese proceso podemos decir que se lograron cosas importantes, como es el Código de Trabajo. Recuerdo que la huelga más grande que hicimos los trabajadores en República Dominicana fue la huelga de 1990, una huelga que se hizo en la oficina, se dirigió desde la oficina de la Confederación Autónoma Sindical Casita-Cas. Fue una huelga a nivel nacional de 2 días que le hicimos a Balaguer, y de ahí surgió el Código de Trabajo, la seguridad social y otros aspectos fundamentales como la indexación salarial, que fue fruto de ese encuentro con el presidente Balaguer en el año 90. Y la gran diferencia de aquel entonces a este entonces es que desde aquel entonces decidimos entrar en un proceso de diálogo y concertación. Muchos no entienden porque ahora el movimiento sindical se ha dedicado a concertar, a dialogar, a buscar la paz laboral en un sentido para favorecer este país. Del 90 para atrás eran momentos muy difíciles de huelga, de protesta, de reclamos, reivindicaciones a la mala. Ahora la diferencia es que en aquel entonces eran a base de acciones contundentes de huelga y de protesta, ahora es a base de diálogo y concertación. Que es más efectivo. Es el gran cambio que ha habido de aquel entonces a este entonces. Desde el 90 para acá
el movimiento sindical global no hace una huelga general, porque hemos decidido concertar, dialogar. Bueno, claro. Y en esa concertación y en ese diálogo hemos logrado cosas muy importantes. Por ejemplo, en esta zona, los pactos colectivos que tiene nuestra Federación FENATRAORES son extraordinarios. Hemos mejorado considerablemente al trabajador hotelero, al trabajador en esta zona, igualmente que los trabajadores del transporte han mejorado considerablemente porque hemos tenido procesos importantes. Concertar y dialogar ha sido el camino exitoso para que los trabajadores avancemos y el país pueda tener seguridad con esa paz laboral que le permita realmente decirle al mundo entero: vengan para acá a buscar hacer empresas, porque aquí hay paz laboral, que podemos decirle a los empresarios a nivel mundial que este es un país de paz, donde los trabajadores luchamos por la justicia social, pero siempre a través del diálogo y la concertación. Líder, y aquí en el este tenemos un mediador por excelencia, señor Manolo Ramírez Pupilo. Bueno, indudablemente Manolo Ramírez ha sido nuestro gran líder en esta zona, que ha demostrado capacidad, inteligencia para hacer posible esas gran cosas, este gran instrumento que tenemos aquí, que es nuestra Federación FENATRAORES. Y indudablemente que cuando comenzamos el trabajo aquí hotelero, que comenzamos en Riu, con muchas dificultades porque los españoles se negaban a que se formara el sindicato, el primer sindicato que formamos aquí fue Riu. Gracias a quién? A Manolo Ramírez, a su esfuerzo, a su creatividad, a su empuje, a su dedicación. Eso significa mucho esfuerzo y mucho sacrificio. Por eso nosotros en nuestra confederación estaremos eternamente agradecidos por el gran trabajo que ha hecho nuestro gran líder Manolo Ramírez en esta zona de Higüey para favorecer a los trabajadores en nuestro país. Líder, en estos 64 años que tiene la confederación, de los cuales usted ha presidido 42, ya 43. Así es. 43. Oiga, eso es mucho, ¿eh? Es mucho. 43 seguidos más 4 para atrás. ¿Usted ha pensado en algún momento en el relevo sindical? Indudablemente nosotros... A mí me gustaría saber si usted ha pensado en el relevo sindical o a lo que nos sigue, y también, si lo ha pensado, qué características debiera tener esa persona. Porque déjeme aclararle, yo viéndolo hablarlo a usted, yo veo que usted habla con ese amor, esa energía, con ese entusiasmo, con esa entrega sindical. Entonces yo me imagino que un relevo sindical tendría que venir por esa misma característica. Indudablemente que sí. Nosotros estamos formando a la juventud, con la joven, para que de esa juventud que tenemos en todas partes, pero formarlos, capacitarlos, orientarlos, para que con la joven que está en todas las federaciones, podamos tener jóvenes con la capacidad de ser relevo en nuestra confederación. Ahora bien, el relevo significa entrega, dedicación, esfuerzo, sacrificio, abnegación, dedicación permanente, amor a la clase trabajadora, amor a la justicia, amor a la dignidad de la persona humana como punto de partida. Así que estamos formando en esos valores fundamentales para que la CAS pueda continuar 64 años más, que vamos a cumplir ahora, que pueda continuar, digamos así, en un futuro con la seguridad de que tengamos jóvenes formados, capacitados, con la dinámica y sobre todo con la entrega a nuestra clase trabajadora del campo, de la ciudad, a los empleados públicos, a los del sector privado, a los trabajadores pensionados, jubilados, en fin, todo lo que significa la clase trabajadora dominicana. Líder, ya para cerrar, nos gustaría que usted nos deje un mensaje sobre lo que es el sindicalismo, cuál es su proyección a futuro. Bueno, su proyección a futuro del movimiento sindical es seguir organizando. Nuestro lema es: solo el pueblo organizado salva al pueblo. El pueblo organizado. Llamamos a los trabajadores de todos los sectores a que se organicen para que puedan participar en una vida dinámica, en una vida creativa, en una vida de construcción del poder de la clase trabajadora. Sigamos trabajando para crear el poder de los trabajadores, pero ese poder de los trabajadores solo lo obtenemos organizándonos, concientizándonos y participando activamente con responsabilidad, con dedicación, con esfuerzo, para hacer posible que nuestra clase trabajadora siga siendo el camino de justicia social en nuestro país.
Muchas gracias, mi líder. Gracias por esos minutos que nos ha dedicado y esperamos volverlo a tener con nosotros en una entrevista más abundante, con más tiempo. Con más tiempo. Sabemos que ustedes ahora que tenemos una reunión con el señor Manolo Ramírez. Con el señor, no, con el líder. Con el líder Manolo Ramírez y con todos los presidentes de los sindicatos hoteleros. Ahora, Alex, para finalizar, bueno, escuchar a Gabriel del Río, a Manolo Ramírez, Pupilo, te da como ese deseo, ese entusiasmo de continuar y hacer la cosa mucho mejor, y ese enfoque, cuando tú ves con esa energía que habla del sindicalismo, nos motiva a nosotros a dar el 100%, más de lo que hacemos. Así es, esperamos que esta juventud, que son ustedes, los relevos nuestros que se van formando, continúen en sus luchas con entusiasmo para hacer posible la justicia social en nuestro país y el ejemplo que se da aquí en la Federación CAS de Higüey y en Fenatraores, que es la gran federación que agrupa a la gran mayoría de los hoteles aquí en la zona de Bávaro e Higüey. Bendiciones para todos.